Muy bien. Hoy, hermanos, es el último domingo. Hemos estado viendo, a excepción de la semana pasada, por el tema del Día de las Madres. Hemos estado viendo las historias que hubo después de la cruz o después de la resurrección. Yo creo que es más correcto decir después de la resurrección, pero como para ponerle un nombre más cortito le pusimos historias después de la cruz, ¿verdad? Aquellas historias, aquellas situaciones en las que Jesús aparece y da una lección. Y esto lo hicimos con el propósito de ir un poquito con el calendario cristiano, porque justamente 50 días después de la resurrección, que se cumple en el próximo domingo, se da en lo que es el Pentecostés, se da la celebración del Pentecostés. No es una nueva celebración, era una celebración judía, pero Jesús promete y le da un giro, ¿verdad? Y es lo que conocemos como la llenura del Espíritu Santo. Y justamente este próximo domingo, que es 24, se celebran, o nosotros como Iglesia Metodista podemos celebrar dos cosas. La primera precisamente es la llenura del Espíritu, y la segunda es que un 24 de mayo, no recuerdo la fecha, pero fue exactamente un domingo 24 de mayo, cuando Juan Wesley tuvo precisamente esta llenura y entendió lo que era que Cristo muriera por él y que su vida realmente fuera salvada por él. Habíamos compartido en mensajes pasados cómo Juan Wesley predicaba, pero no sentía la certeza de esa fe en Cristo. Un 24 de mayo de 1574, me parece. Ahorita les corrijo si no. Él tuvo esta experiencia de entender que él era hijo de Dios y esa seguridad con la que no vivía. Y eso solamente lo da el poder del Espíritu. Pero bueno, para no adelantarme a esos temas, hoy vamos a ver lo que algunos historiadores le llaman el epílogo de Juan. Y así titula este sermón, el epílogo de Juan. ¿Qué es un epílogo? Bueno, cuando alguien escribe un libro de investigación o un libro de algún tema en específico, generalmente el autor escribe un discurso final o una conclusión. Ese es como un epílogo. Eso indica la parte final de un discurso o de un ensayo, y en este epílogo se hace un resumen de las ideas expuestas en aquel ensayo o en aquel trabajo escrito que se hizo. Muchos historiadores o muchos que han estudiado Juan muy de fondo dicen que el capítulo 21 es como un epílogo. Pareciera que Juan hace un resumen del carácter de Jesús. Recordemos que Juan es un libro muy especial porque Juan tiene muchos discursos. Recordemos, los 7 gran yo soy de Jesús están en Juan. En la manifestación del poder de Dios y de este Jesús divino se da mucho en Juan. Y Juan como que cierra su libro con 3 historias o con 3 situaciones muy interesantes. Vamos a leer la primera. Y Juan capítulo 21, del 1 al 14, dice así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta historia es bien interesante, hermanos, porque ya dice que es la tercera vez que vieron a Jesús, pero los discípulos todavía no estaban como completamente convencidos de que Jesucristo había resucitado. Su fe no era aún la suficiente para entender el propósito de la resurrección de Jesús. Y quizás no quiero espiritualizar ni decir que ellos no reconocieron a Jesús de lejos. Quizás estaban lejos del mar, por la neblina, era muy temprano. Pero sí puntualizar que ellos aún no encontraban o no entendían bien el propósito de esta resurrección. Todavía ellos eran como ovejas sin pastor. Y esto se demuestra, hermanos, en dónde los encontró Jesús. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Bueno, ellos se fueron a practicar lo que hacían en su vida antes de seguir a Jesús. Jesús fue por ellos, estando ellos en una barca, y les prometió que ya no iban a ser pescadores de peces, sino de hombres. Pero al no entender el propósito, al no estar completamente convencidos de la resurrección de Jesús, ellos volvieron a su trabajo de antes. Ellos dieron un paso atrás. Y algunos historiadores y comentaristas dicen que no es que ellos se hayan rendido, quizás simplemente a lo mejor tenían hambre y no sabían qué hacer y no tenían quizás los ánimos de predicar, y pues es más fácil retroceder, es más fácil llegar atrás a lo que ya sé hacer. Y vemos la iniciativa de Pedro y el liderazgo de Pedro, decir: voy a pescar y todos te acompañamos, con esa quizás intención de comer, de buscar qué comer, porque a lo mejor no tenían. Sin embargo, detrás también se ve este retroceso en la vida de Pedro y de los discípulos. Ellos seguramente había un sentimiento de fracaso, y sobre todo en Pedro. Pedro había visto 3 veces a Jesús. Al menos la Biblia no dice que hayan tenido la oportunidad de platicar. Pedro traía toda la culpa de haberlo negado 3 veces. Pedro traía todo el remordimiento, y quizás lo más fácil era: pues me voy a pescar, me voy a trabajar como lo hacía antes. Pero da la casualidad que, siendo excelentes pescadores, pues esa noche no pescan nada. Y ante la frustración y el enojo, alguien les dijo de buena manera: pongan la red en el otro lado. Y lo hicieron, y al momento de levantar la red se dieron cuenta que la red estaba llena. Juan en ese momento seguramente recordó, la Biblia no lo afirma, pero seguramente se trasladó a ese momento milagroso que Jesús hizo cuando los llamó.
Y a Juan no le quedó duda decir, es el Señor el que está en tierra. Y Pedro, en su ímpetu y en su carácter tan fuerte, cuando ellos pescaban, se quitaban partes de su ropa para poder bajar al mar sin tanto peso. Y quizás por respeto a Cristo, se ciñe toda la ropa y va y lo busca. Y los demás regresan junto con la barca llena de peces. Pedro inmediatamente va con el maestro. Y aquí, hermanos, creo que lo que podemos destacar otra vez es, lo desesperados que somos nosotros al no entender, al sentir fracaso, al no alcanzar a comprender las promesas de Dios y retroceder, ¿verdad? Vemos en estos discípulos quizás un espejo de nosotros, nos es más fácil dar pasos atrás. Pero nuevamente vemos a Jesús diciéndoles, hijitos, tienen de comer, y ellos no. Y cuando vienen a la playa o a la arena, se encuentran que hay brasas y alimento. Jesús no los reprende por haberse ido a trabajar. Jesús no les dice, pues no les había dicho ya que eran de pescadores de hombres, sino de peces, ¿por qué regresaron? Jesús nuevamente tenía la mesa puesta para los discípulos, aún a pesar de que Él conoce el corazón y de que Él conoce quizás la falta de fe que ellos tenían, la falta de entendimiento de todo lo que estaba pasando. En medio de unos discípulos con poca fe, dudosos de su llamado, con miedo del futuro, es Cristo quien provee el alimento nuevamente para ellos. Hermanos, este es el Dios al que amamos, al que adoramos. Es el Dios que cuida de nosotros. Es el Dios que aunque a veces retrocedamos, es el Dios que a veces buscamos la salida más fácil. Es el Dios que aunque a veces nosotros no nos gusta confrontar nuestra realidad, es el Dios que se presenta y nos da alimento. En las clases que doy, me tocó entrevistar a una chica misionera que estuvo en África. En la parte norte de África hay mucho musulmán. Y ella intentando evangelizar a una musulmana, Erika decía que la chica musulmana decía, es que yo quiero que tú te hagas musulmán. Ella estaba muy enamorada de su religión, o sea, ella estaba convencida del Islam. Y pues Erika del cristianismo, ¿verdad? Y una vez esta chica la confronta y le dice, ¿tú quieres que yo me haga cristiana, verdad? Y Erika le dijo, pues ahora que empieza la plática, pues sí me gustaría. Y la chica dijo, es que yo quiero que tú te hagas musulmán. Y entonces los misioneros tienen que ser muy sabios para hablar. Y Erika dijo, bueno, dime por qué debo hacerme musulmán. ¿Qué me ofrece esa religión? Y la chica no supo bien qué contestar, porque realmente Alá, el Dios de los musulmanes, es un Dios que aunque tú hagas todas las buenas obras, porque la salvación es por obras, aunque te sepas el Corán, que es su Biblia o su libro, aunque te sepas todo el Corán, incluso aunque llegues a ponerte una bomba y morir por Alá y por la religión islámica, si tú llegas con Alá al cielo donde está Alá, y Alá no anda de buenas, Alá te destruye o te manda, no sé cuál sea la contraparte del cielo en ellos, pero Alá te castiga. O sea, por más que tú intentes, o sea, hayas dedicado tu vida a una religión, por más fiel que hayas sido, si el día que tú te mueres, Alá no anda de buenas, Alá no te permite la entrada.
Y entonces dice Erika, que fue en ese momento cuando ella le habló de un Dios de amor. Le habló de un Dios que ama. No es un Dios egoísta ni injusto. No es un Dios que ni siquiera hace las cosas por lo que hacemos, sino porque Él dio la vida por nosotros. Y la chica se fue muy enojada. Y a las 2 semanas llegó y le dijo, es que Alá no me quiere. Y yo sé que tu Dios sí te quiere. Muéstrame a tu Dios. Ese es el Dios el que tenemos, hermanos. Ese es el Cristo al que adoramos. No es un Dios al que le tenemos miedo y no vamos a saber qué nos depara el futuro. Es un Dios que ha demostrado su amor en que siendo un pecador es Cristo, ha muerto por nosotros. Es un Dios que muestra su amor, que a pesar de que los discípulos quizás tenían la intención de volver atrás a sus trabajos de antes, quizás solo tenían hambre, iban a pescar, pero seguramente no estaban en el lugar correcto, y Jesús fue por ellos y los alimentó. Esto es lo que vino a hacer Cristo y a recordarnos. Él ha ido por nosotros, Él nos rescata. Ese es el carácter de Jesús. De eso nos habla el libro de Juan, del gran amor de Dios. Y todavía lo vemos en el siguiente espacio, en los capítulos del 15 al 19, cuando Jesús restaura a Pedro. Mencionaba que Pedro traía la carga de que lo negó. O sea, Pedro traía este dolor de haberle prometido a Cristo, aunque todos te rechacen y te dejen, yo hasta la muerte contigo. Y de pronto le dijo, estaba leyendo que a veces decimos que cuando el gallo cante 3 veces, pero la Biblia dice que son 2 veces, me negarás 3 veces. Cuando el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y así fue. Fueron 3 veces las que Pedro negó a Cristo. Y dice el versículo 15, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mas cuando ya seáis viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Perdón. Esta historia, hermanos, es muy completa porque, perdón, encontramos que Jesús le pregunta 3 veces, como haciendo una referencia de restauración a las 3 veces que Pedro le negó. Perdón, Pedro niega a Jesús 3 veces, Jesús 3 veces le da la oportunidad de decirle que lo ama. Jesús invita a Pedro a reafirmar su lealtad en 3 ocasiones para poder restaurar. Pedro sentía la espada en su corazón, pero Cristo no volvió sobre el pasado. Lo pasado está borrado y ahora hay una nueva tarea. Este es el Evangelio. En él todo es nuevo y glorioso.
cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Hasta pareciera una pregunta irónica, porque cuando Pedro le hace una promesa a Cristo de que no lo va a dejar, le dice, aunque todos ellos te abandonen y te nieguen, yo no lo voy a hacer. Y entonces ahora Jesús se acerca a Pedro y le dice, ¿me amas más que ellos? O sea, diciéndole, puedes decir que me amas más que los demás discípulos. Y no con una intención de favoritismo o algo así, sino lo que Jesús quería hacer en la vida de Pedro es que Pedro afirmara su amor por Dios, pero de una manera más consciente. Pedro afirma su lealtad y se dirige a Cristo como Señor, pero ahora se niega a decir que le amaba más que todos. No hace promesas de lo que haría o no haría en el futuro. Se limitó a afirmar su lealtad del momento. Con decorosa modestia y agradable desconfianza, Pedro, humillado por el recuerdo de su caída, no quiere utilizar el significado más profundo de amor. Porque aquí no se nota, sobre todo en la Reina Valera, pero en el griego Jesús le pregunta, ¿tú me amas? Pero la palabra que Jesús usa es agapao. Tú me agapao, así dice, que es, tú me amas con amor profundo, inigualable, incondicional, como el amor de Dios. Y entonces Pedro responde, sí, Señor, te quiero. Como que le baja un poco a la intensidad de ese amor, no porque no lo ame lo suficiente, sino por temor a comprometerse como lo hizo la otra vez. Y vuelve a pasar lo mismo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. De alguna manera quizás no quería ponerse al mismo nivel de la pregunta de Jesús, por miedo, por desconfianza, por humillación. Y sabe, hermanos, Dios nos conoce y no está esperando promesas o palabras que no expresen nuestro corazón sincero. Pedro ya no estaba interesado en apantallar o que todos pensaran que era el mejor. Esta vez reconoció sus debilidades y su amor profundo, pero también reconoció su falibilidad, en lo que él podía equivocarse. Y esto, hermanos, nos lleva a dos lecciones en estos pequeños versículos. La primera es la honestidad. El poder decirle a Dios cómo es nuestra condición hoy ante Él. Cristo espera una sinceridad más que palabras vacías, más que promesas que nunca vamos a cumplir, más que frases domingueras que podamos usar en una oración. ¿Qué tal si empezamos a decirle, Señor, sí te amo, pero amo más mi comodidad? La realidad es que sí te amo, pero sé que aún puedo hacerlo mejor. Y una de mis historias favoritas es aquel padre que lleva a Jesús a su hijo endemoniado. Y Jesús lo invita a creer. Y le dice, Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, sí creo, pero quizás no es suficiente. Ayúdame a creer mejor. Esas palabras me han acompañado en muchas ocasiones de mi vida, sobre todo este último año. Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Quizás no creo lo suficiente o no creo bien, pero mejor te digo la verdad a fingir algo que no soy y no siento. Jesús estaba esperando eso de Pedro y Jesús espera esto de nosotros. Y no solo eso, hermanos, no solo espera la sinceridad, también Jesús nos está conduciendo a entender que el amor, el verdadero amor por Dios, nos lleva a una acción. No hay de otra. Jesús procuraba conducir a Pedro a entender que el amor verdadero hacia Él no se expresa en palabras, sino en la preocupación y el ministerio de sus ovejas. La prueba del amor es
la prueba de la lealtad es el servicio o la obediencia al Señor. El termómetro de la consagración es el servicio. No lo es orar y leer la Biblia solamente, aunque obviamente debemos hacerlo. Mostramos el amor de Cristo y a Cristo mismo cuando damos comida al hambriento, cuando cuidamos al quebrantado, cuando buscamos al perdido. La tarea está delante de nosotros. Jesús espera una respuesta correcta, pero también una acción correcta para demostrar nuestro amor. Honestidad y acción es el mensaje que Dios nos deja a través de estas preguntas. Y ahora quizás podemos preguntarnos, Ana, ¿me amas? Pablo, ¿me amas? Mi respuesta será en base a mi honestidad y a mi acción. Por último, Jesús le dice, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Estas palabras indican que pues Pedro iba a vivir a la manera que él pudiera y de manera independiente por mucho tiempo, porque Pedro era un hombre de gran ímpetu, lo vemos durante todos los evangelios, actuaba antes de pensar, decía antes de pensar. Sin embargo, va a llegar un momento en que su vejez lo iba a imposibilitar. Y quizás algunos dicen que quedó ciego y a otros lo tenían que vestir incluso. Llegaría el tiempo en su vejez cuando iba a perder esa libertad. Y quizás siendo ciego otros harían con él lo que quisieran. Hay un contraste entre la libertad que tenía Pedro y la que iba a vivir. Y no solo eso, sino que seguramente también la Biblia menciona de que Pedro sería un mártir. La Biblia no lo menciona, pero la tradición dice que Pedro murió crucificado, pero él no permitió que lo crucificaran de la manera, digamos, de una manera de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Él dice la tradición que él dijo, ya no pienso morir igual que mi Señor. Entonces él murió como una cruz invertida. Y pues Jesús le advirtió que seguramente su muerte sería difícil, o no que seguramente, su muerte sería en un martirio. Y terminó hablando de la soberanía de Dios. Hemos visto el carácter de Cristo y su amor, hemos visto la restauración que hace Cristo y lo que pide de nosotros, y después vemos la soberanía de Dios. Dice, volviéndose Pedro, vio que la seguía el discípulo a quien amaba Jesús, es decir, Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Esta es como de las frases más, bueno, no de las frases más fuertes, pero de las que me llaman mucho la atención, porque pues Jesús literalmente dijo, pues a ti qué, así. Jesús le acababa de decir a Pedro cómo iba a morir, y entonces ve a Juan y dice, oye, ¿y él? O sea, ¿él también va a morir? ¿O cómo? A él que le toca, ¿verdad? Ya me dijiste a mí que a lo mejor, que en mi vejez voy a sufrir. ¿Cómo le va a ir a Juan? Y es esta tentación constante de pensar cuál es la responsabilidad del otro. Si yo sufro, ¿por qué el otro no sufre, verdad? Si a mí Dios me va a bendecir, si a mí no me vas a bendecir, pues a que a él tampoco le toque, ¿verdad? Siempre es como esta lucha de comparación entre ministerios, entre trabajos. Porque quizás nos ocupamos mucho pensando en aquel que trabaja menos, o que alguien que no lo hizo tan bien,
o perdemos tiempo pensando en motivos de otros para echarles culpas o fracasos. Pero Jesús invita, ocúpate en tu tarea y en tu trabajo. Tú sígueme. No pongas en un balance tu llamado con el llamado de alguien más. No pongas en un balance tu sufrimiento con el sufrimiento de alguien más. Porque quizás mi vida, hermanos, no es de inspiración porque realmente no he sufrido mucho. Mi vida ha sido estable en muchos, emocional, familiarmente, económicamente no tanto, pero en general he estado bien, y a veces como que estamos esperando que si yo sufro, la otra persona sufra, o que si sufrí mucho, pues que la otra persona sufra mucho también. Y Jesús no invita a eso. Dice, cada uno mire su propia tarea. Tú encárgate de seguirme. Nuestra tarea es personal. Cristo nos habla a todos en medio de nuestras dudas y nos pregunta, que a ti, que a tu hermano le vaya mejor, que a ti, tú sígueme. ¿Estás haciendo bien las cosas? Sígueme. Estás buscando amarme y vivir en santidad, así sigue. Y cuando tengamos estas inquietudes o sentimientos de injusticia que hay entre ministerios, entre hermanos, entre trabajo, recordemos estas palabras. Que a ti, tú sígueme. Esta respuesta sirve como una suave reprensión. Es algo como no te importa o no te corresponde saber lo que a él le pasa. Jesús no le dio el dato de que él quería. Jesús señala un contraste entre los dos. Tú preocúpate por tu propia vida y destino. Deja a él a mi cargo. El discípulo del Señor debe preocuparse por descubrir, aceptar y obedecer la voluntad de Dios para su propia vida y dejar que los otros hagan lo mismo. No significa que no nos importe el sufrimiento de los demás o que no nos duela, para eso estamos. Pero el empezar a compararnos, Señor, ¿por qué a mí tantas cargas? Porque a mí me llueve sobre mojado y a mi hermano le veo que le está yendo muy bien. Porque quizás Pedro no fue con una cuestión de envidia. A lo mejor Pedro nomás será, pues, estoy con Jesús, Jesús sabe el futuro, pues que a ver qué le va a pasar a él, ¿no? Pero muchas veces nuestras intenciones de conocer algo o de cuestionarnos pueden nacer de una falta de contentamiento. Tengamos cuidado con ello y aprendamos a acompañar aún cuando el dolor de un hermano a usted le parezca pequeño, porque ha pasado por cosas mucho más grandes, porque ha tenido pérdidas muchísimo más fuertes. Acompañe y escucha las palabras del Maestro decir, que a ti, sígueme tú sígueme. Hermanos, el epílogo de Juan nos trae a la memoria el carácter de Cristo, su amor, su fidelidad y su paciencia. Nos trae a la memoria la restauración de nuestras vidas, el reflexionar cuánto le amamos. Y nos trae a la reflexión su soberanía, el saber que Él actúa de maneras distintas con nosotros y que a mí solo me toca responder al llamado y seguirle. Él conoce cada historia. La Biblia está llena de gente como Jeremías, como Ezequiel, que pobres hombres, qué bárbaros. Y quizás como un Pablo o como un David, que sus vidas, bueno, Pablo también sufrió muchísimo, pero que pues preferiríamos una situación o la otra. Sin embargo, era necesario pasar por ahí para que la historia de la redención fuera completa. Nosotros somos parte de la historia de la redención de Cristo. Sigamos a Jesús. Es todo lo que nos toca.
Vamos a ponernos de pie, hermanos, y a terminar este tiempo con una oración. Señor, gracias. Gracias por recordarnos que aun cuando muchas veces volteemos atrás, o muchas veces caigamos en una comodidad, o fallemos por muchas razones, Señor. Tu palabra dice que tú pones la mesa enfrente de nuestros enemigos, Señor. Tú sirves la mesa y nos invitas a comer. Y nos hablas con ternura como lo hiciste con aquellos pescadores. Gracias por esa fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque aun cuando te hemos fallado, no 3 veces, Señor, muchas más. Hoy también podemos escuchar tu voz y tu pregunta hacia nosotros. Y queremos decirte, Dios, cada uno con nuestra sinceridad, cuánto te amamos, lo consciente que estamos de seguir creciendo y la intención que tenemos, Señor, de perfeccionarnos en tu amor, Señor. Y, Señor, permítenos demostrártelo con la labor y el propósito, los dones y habilidades que tú nos has dado. Señor, también perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos comparado nuestras vidas, Señor, con las de otro, para bien o para mal. A veces, Señor, nos comparamos con alguien que sufre mucho para sentirnos mejor, o a veces nos comparamos con alguien que no ha sufrido tanto como creemos y nos molestamos, Señor, porque pareciera que las cosas son injustas. Pero, Señor, no queremos vivir en ese error. No queremos ver la equivocación de otros, Señor, como algo fácil, Señor, o como juzgar, hacer un juicio tan ligero. Ayúdanos a entender que nuestra tarea, Señor, es seguirte a ti, levantar al caído y retomar fuerza, Señor, con lo que nos haya tocado, Dios. Porque sabemos que todo lo que vivamos será para tu gloria, Señor, y tendrá un sentido. Ayúdanos a entenderlo así, Señor. Buen Dios, te pido que por favor nos lleves con bien a casa, que tu gracia nos acompañe y que tu favor, Dios, tu favor sea con todos nosotros, ahora y por siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén.